Buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias en la tercera carta de Juan. Después de haber estudiado durante varios meses el Evangelio de Juan, empezamos hace unas semanas a estudiar las cartas. La primera carta de Juan parece que es una carta que más o menos recuerda otras cartas, otras epístolas de otros autores del Nuevo Testamento. Pero llegamos a las cartas breves, a las cartas cortitas de Juan, a la segunda y a la tercera, y hay gente que a veces hasta las salta, las lee de manera un tanto apresurada, parece que no hay mucha sustancia ahí. Espero que la semana pasada que estudiamos la segunda de Juan, pudieran ustedes percatarse de hasta qué punto esa visión es una visión equivocada y cómo en la segunda carta de Juan había bastante tela que cortar, había bastante carne para paladear, porque efectivamente Juan, en un texto tan pequeñito, no llega a decena y media de versículos, decía muchísimo de cómo era esa vivencia de una comunidad cristiana primitiva. Hoy nos va a pasar lo mismo con la tercera carta de Juan. La tercera carta de Juan aparentemente es un escrito pequeño, sin especial trascendencia, sin especial importancia. Casi habrá gente que lo lea y diga, ¿y esto qué hace en la Biblia? Porque tampoco parece que aporte mucho. Pero espero que puedan comprender en la exposición de hoy que la tercera carta de Juan de nuevo repite ese patrón que hemos visto en el apóstol Juan a lo largo de todos estos meses. Un texto extraordinariamente sencillo, aparentemente hasta simple, pero que luego es enormemente profundo y que desde luego dice mucho para la vida cotidiana. No se pierde en especulaciones teológicas, no se pierde en imaginar, sino que está hablando de cosas que suceden a la altura de la calle, que suceden en nuestra vida cotidiana, que suceden en nuestra existencia de todos los días. Y esta tercera carta de Juan dice así: el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la Iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la Iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la Iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. No sabemos a ciencia cierta muy bien en qué momento se escribió esta carta. Muy posiblemente es una carta que puede estar escrita en torno a los años 50, inicios de los años 60 del siglo I, si estamos un poco analizando lo que es la trayectoria vital, lo que es la vida del apóstol Juan, y posiblemente está dirigida a una iglesia y una de las iglesias de Asia Menor, como esas iglesias que aparecen en los primeros capítulos de Apocalipsis y que eran iglesias que tenían una relación especial con Juan. Pero lo que sí se puede decir es que en esta brevísima carta hay 8 conductas de una comunidad de la iglesia primitiva.
Y nos vamos a detener en los próximos minutos en esas 8 conductas de esa pequeña comunidad, seguramente de la Iglesia primitiva, a la que Juan se dirige como el anciano. No se presenta ni como el apóstol, ni como aquel que vivió cerca de 4 años al lado de Jesús, ni cosa parecida. Para sus hermanos, él es simplemente un anciano al servicio de la congregación, quizá el anciano que inició en el pasado esa congregación, y además se dirige de una manera muy sencilla a Gayo, al que llama el amado, al que tiene un especial aprecio, que quizá era uno de los responsables de esa misma congregación. Y a lo largo de esta breve carta vamos a ver precisamente conductas que son importantes en el seno de una iglesia local, en el seno de una asamblea local, en el seno de una congregación local, y que caracterizaban a esas iglesias primitivas fundadas en muchas ocasiones por apóstoles, a veces por cristianos anónimos que no conocemos. Por ejemplo, la iglesia de Roma no fue fundada por ningún apóstol y no sabemos siquiera quién la fundó. Pero lo cierto es que era una iglesia con una relativa importancia. No sabemos a quién se dirige aquí Juan, pero sí sabemos lo que les dice. ¿Y cuáles son esas conductas? Primero, desear lo mejor para los hermanos. Versículo 1, el anciano a Gayo el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este es casi el único versículo que se cita desde algunos púlpitos de la tercera carta de Juan. Carta sobre la que no se suele enseñar en las iglesias, sobre las que no se suele predicar en los púlpitos, y ocasionalmente hay quien cita el verbo segundo, por eso de que dice, el versículo segundo, por eso de que dice quiero que seas prosperado en todas las cosas. Y por prosperado entiende sobre todo la idea de la prosperidad económica, como forma de aplicar la regla de que un texto sin contexto es un pretexto. Evidentemente, eso es un ejemplo. Porque lo que aquí Juan está deseando no es que la gente que está recibiendo la carta, empezando por Gayo, se haga rica, ni que su prosperidad sea de tipo material. Está hablando de una prosperidad que afecta al cuerpo y al alma. Ni una palabra de que tu cuenta corriente va a aumentar, o que si confiesas con fe te vas a comprar la casa de tus sueños, o que si proclamas teniendo fe vas a hacerte con el automóvil que te apetece. No hay nada de eso en este versículo. Lo siento por los que han caído en manos de estafadores espirituales que predican eso. Os están engañando. Lo que aquí desea de una manera muy clara es lo mejor para los hermanos. Yo te amo y te amo en la verdad. No te hablo de palabra. No es que simplemente llegas a la iglesia y digo, ¿cuánto me gozo en verte? El resto de la semana ni me acuerdo de ti porque en realidad me importas un pimiento. No, realmente yo siento un amor real. Es un amor que existe de verdad. Y precisamente porque te amo, deseo que prosperes en todo. Entendido por eso, no solo que tengas salud, sino que prospere tu alma. Y esto es algo tremendamente importante. En el seno de la congregación deseamos lo mejor para los hermanos. No miramos a los hermanos con envidia. No sentimos un malestar porque dentro de la congregación de pronto hay alguien que consiguió comprarse el automóvil que no conseguimos comprarnos, que tiene una casa con el jardín que nosotros no tenemos porque ni siquiera vivimos en una casa, que ha conseguido un trabajo que nos parece que sería mucho más justo que tuviéramos nosotros y no él. No, en realidad amamos de verdad a los hermanos y precisamente lo que deseamos es que en todo les vaya bien, que en todo cada vez les vaya mejor. Y no solamente porque si están enfermos en un momento determinado sean curados por el Señor y tengan una salud completa, sino que también prospere su alma. Lo único que nosotros deseamos hacia nuestros hermanos es lo mejor. Nos alegramos cuando se alegran. Nos gozamos cuando se gozan, nos sentimos bien cuando les va bien. Si en un momento determinado alguien puede comprarse un automóvil, le damos gracias a Dios porque ese hermano tiene ese automóvil. Si de pronto alguno consigue un buen trabajo, nos alegramos porque qué necesidad tenía ese hermano de tener un buen trabajo.
Si en un momento determinado le dan la residencia antes que a nosotros, no decimos, parece mentira, yo llevo esperando más tiempo y no me la dan ni a tiros, este imbécil que hace 3 meses que ha llegado a este país se la han dado ya. No, nos alegramos con él. Y esto es algo tremendamente importante. No es casual que la tercera carta de Juan empiece con esto. Porque nosotros lo primero que deseamos en la Iglesia, en la congregación, en la asamblea local, es que a todos les vaya bien. Y nos alegramos porque les va bien. Y no nos sentimos mal porque les va bien. Todo lo contrario, damos gracias a Dios por ello. Segundo, nos alegramos porque nuestros hermanos caminan en la verdad. Versículos 3 y 4. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. La verdad es un camino, no me voy a cansar de repetir esto, pero no me voy a cansar de repetirlo, porque es lo que uno ve siempre en la Biblia. La verdad no es algo estático. No es una situación a la que hemos llegado en un momento determinado y ahí nos quedamos parados. No es una situación que alcanzamos cuando aceptamos al Señor como nuestro Señor y Salvador y ahí paró todo. No, la verdad es un camino y es un camino en el que seguimos avanzando todos los días. Es verdad que lamentablemente a veces damos 5 pasos adelante y 3 atrás. Es verdad. Es verdad que a veces nos quedamos parados también en ese avance de la verdad, pero la verdad es un camino y nosotros nos alegramos cuando vemos que la gente camina en la verdad. Lo que esperamos del resto de los hermanos no es que se queden más o menos parados en un nivel donde dicen amén a la persona que manda en la Iglesia. Yo tengo que decir con enorme tristeza que hay gente que está al frente de congregaciones y quiere que los hermanos de su iglesia sigan siendo tontos e ignorantes. Nunca lo dirán así, pero es lo que quieren. Porque efectivamente si los hermanos de pronto aprenden, profundizan en la palabra, van adquiriendo una sabiduría de acuerdo a la Biblia, van a cuestionar y a discutir y a hacerse preguntas sobre lo que ven en gente que lleva la delantera en la congregación. Y cuando se llega a esa situación, esa es una situación de enfermedad espiritual. ¿En qué me regocijé yo? ¿En que cuando yo digo algo todo el mundo dice amén? No. ¿En qué me regocijé yo? ¿En que cuando enseño algo de pronto a todo el mundo le parece bien? No. ¿En qué me regocijé yo? ¿En que cuando llega una enseñanza mía todo el mundo empieza a decir aleluya, gloria a Dios? No. En lo que yo me regocijé es en saber que camináis en la verdad. No que estáis, no que os habéis detenido, no que estáis establecidos, sino en que camináis, que avanzáis, que progresáis. ¿Por qué? Porque yo no tengo una alegría mayor que esta, el saber que mis hijos caminan en la verdad. Y para cualquier persona que efectivamente siente una honda preocupación por aquellos hermanos a los que ama y a los que sirve en el ministerio, no hay una alegría mayor que el ver cómo esa gente avanza en la verdad. Uno no piensa que de pronto una persona que está escuchando estudios, predicaciones, proclamas, sermones, bueno, aquí parece que va avanzando demasiado, está pensando por su cuenta, más bien que siga siendo un poco tonto y cuanto más silencioso y diezmador, mejor. No. Lo que a mí me causa alegría es ver que la gente avanza en la verdad. Es cuando de pronto yo veo a un hermano, veo a una hermana que en un momento determinado conoció al Señor y cuando miro hacia atrás 6 meses, 1 año, 5 años, esa persona ha ido progresando. Por supuesto no es perfecta. Por supuesto cuando llegue a la presencia del Señor seguirá sin ser perfecta. Pero cuando yo miro hacia atrás veo que esa persona no ha dejado de caminar en ningún momento. Ha podido tener caídas, se ha podido equivocar, ha podido haber momentos en que se para, pero cuando yo miro con perspectiva de tiempo, esa gente ha ido avanzando. Y eso produce un gozo que los que lo hemos experimentado sabemos que es muy difícil comparar con cualquier otro tipo de gozo. Cuando de pronto tú te encuentras una persona que a lo mejor tenía problemas para encontrar un libro de la Biblia,
O que de pronto decía Romanos 5:3 y tardaba 10 minutos en encontrar Romanos 5:3 porque ni siquiera sabía dónde estaba Romanos. Y de pronto descubres tiempo después que esa persona te puede hablar de su relación con Jesús, de lo que ha aprendido en la Biblia, de cómo Dios le ha enseñado a través de las Escrituras. Eso produce un inmenso gozo. No hay nada que me dé más gozo que ver cómo mis hijos andan en la verdad. Más que el que den dinero, por supuesto que sí, un pagano puede dar dinero. Más que el que estén repitiendo consignas, por supuesto que sí. Cualquiera puede aprenderse versículos aunque no crea y repetirlos como un loro. No hay nada especial en ello. Pero lo que sí nos produce gozo es ver cómo nuestros hermanos caminan, avanzan, progresan en la verdad. Tercero, esa iglesia primitiva no solo se caracteriza porque desea lo mejor para los hermanos o porque se alegra enormemente viendo cómo caminan en la verdad. Es que sirve a los hermanos incluso aunque sean desconocidos. Versículos 5 y 6. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la Iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Nosotros ayudamos a todos, no solo a la gente que nos cae bien, no solo a la gente que conocemos, no solo a la gente que nos parece digna de confianza. Ayudamos a todos, incluidos los desconocidos, especialmente los desconocidos. Ayer tuvimos una reunión con los hermanos de habla inglesa para cuestiones administrativas de la Iglesia. Y en un momento determinado, para informarles del trabajo, muy brevemente, del trabajo que hacíamos, yo le pedí a Pablo y a Verónica que me dieran unos datos, por ejemplo, de la gente que seguía los estudios, las predicaciones de los domingos. Estamos sirviendo a gente de 27 países distintos. 27 países distintos conectan con nosotros en Facebook, en TikTok o en YouTube. Tenemos una media de más de 6.000 personas que siguen los cultos y los estudios del domingo. Más de 6.000 personas. Y en algún caso, cuando sumamos todas las redes sociales, estamos hablando de una media de 10.000. ¿Conocemos a esa gente? Mayoritariamente no sabemos quiénes son. Si ustedes me preguntan qué 27 países son, me van a poner en un apuro, porque mencionaré alguno de Hispanoamérica, que supongo que se incluirá. Por supuesto, mencionaré los Estados Unidos, sé que hay gente de España y ahí se acabó. Quizá puedo decir 6, 7 países, no sé los otros 20 países cuáles son. Y, por supuesto, no sé quiénes son esas aproximadamente 10.000 personas que en 3 redes distintas siguen cada una de las exposiciones de la Biblia. Pero amamos servir a esa gente aunque no la conocemos. No pedimos a ninguno de ellos que nos cuente lo que es, que nos hable en un momento determinado de si van a dar donativos o algo por el estilo, porque no estamos sirviendo por eso ni cosa parecida. Servimos a los hermanos, incluso a los desconocidos. Y como dice aquí, te conduces, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Ahora, fíjense ustedes, no dice fielmente te conduces cuando te subes a un púlpito. No dice fielmente te conduces cuando agarras un micrófono y te pones a predicar. No dice fielmente te conduces si apareces en un programa de evangelismo en televisión o en radio. Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Y eso para mí es muy claro. Yo veo mucha gente en esta iglesia que nunca sube a un púlpito, pero yo sé que prestan un servicio fiel a los hermanos. Y es la gente que en un momento determinado está sirviendo a las mesas, o prepara comida para los hermanos, o ordena las sillas antes de empezar, o se ocupa de que el equipo de sonido funcione bien, o lleva la alabanza lo mejor que puede. Cada vez que prestáis servicio a algún hermano, y especialmente a los desconocidos, estáis actuando con fidelidad.
Hay gente que tiene una idea muy distinta de lo que es el ministerio, pero la idea del apóstol Juan es muy clara. Una congregación que se comporta como Dios quiere desea lo mejor para todos los hermanos. Se alegra porque caminan en la verdad y sirve incluso a los desconocidos. Cuarto, sirve además, y esto es muy importante, sin esperar lo material. Versículos 7 y 8. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Lamentablemente, y este es un problema de siglos, no es que haya pasado en las últimas décadas, aunque en las últimas décadas está llegando a unos extremos intolerables, hay gente que piensa que la obra del Señor es una profesión. Hay gente que piensa que la obra del Señor es un trabajo. Hay gente que piensa que la obra del Señor es una forma de promocionarse personalmente. Eso es profundamente antibíblico y totalmente anticristiano. Ellos salieron no porque ser pastor o ministro esté bien pagado, no porque tiene un reconocimiento social, no porque te da un estatus aceptable. Salieron por amor del nombre de Él. Y yo tengo que decir que una de las grandes desgracias de la Iglesia a inicios del siglo XXI es que la gente en muchísimas ocasiones no sale por amor del nombre de Él, sale buscando otras cosas. Y luego se sorprende cuando eso no va bien. Pero chico, es como si te casas y te casas con una mujer no porque pienses que merece la pena compartir tu vida con ella, sino porque es millonaria y seguramente vas a llevar una vida muy acomodada y muy lujosa. No te quejes si luego tienes riqueza con soledad. No te quejes si luego tienes una riqueza amarga. No te quejes si tienes una riqueza absolutamente solitaria, porque es lo que has escogido. Y en muchos casos el ministerio es un ministerio que no da fruto, que es estéril, que solo produce amargura, por la sencilla razón de que la salida no fue por amor del nombre de Él. Y no es por gente que no solamente sale por amor del nombre de Él, sino que además no acepta nada de los gentiles, como dice aquí. La obra no es una profesión. Y cuando se convierte en una profesión es un cáncer para el servicio de Dios. ¿Y saben ustedes por qué? Porque si, por ejemplo, yo estuviera remunerado, o Carlos estuviera remunerado en el servicio que hace de alabanza, o Hugo estuviera remunerado en el servicio que hace para planificar la evangelización, o cualquiera de los hermanos del consejo o que sirven fuera del consejo estuvieran remunerados por hacerlo, su preocupación sería sobre todo mantener la remuneración. Y para mantener la remuneración estarían continuamente intentando adular a la congregación. Y como en muchos casos las congregaciones son carnales, y las congregaciones a veces no solamente tienen gente que acaba de convertirse y que por lo tanto no puede ser muy profunda espiritualmente, sino también gente que en apariencia se ha convertido pero nunca se convirtió. La gente que tendría que tomar la delantera y que tendría que guiar a esa congregación para que avanzara en la verdad, no lo hace. Porque si se va la gente de la congregación, ¿quién me va a mantener a mí? Y eso acaba teniendo consecuencias nefastas para el servicio del Señor. Pero no era este caso. Ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles, y por eso nosotros los acogemos. Porque cuando acogemos a gente que sale sin aceptar nada, por amor del nombre del Señor, entonces estamos cooperando con ellos. Como dice Jesús, cualquiera que da un vaso de agua a un profeta porque es profeta, recibirá la recompensa del profeta. Y cualquiera que da un vaso de agua a un maestro porque es maestro, recibirá la recompensa del maestro, porque está cooperando con esa gente. Y la gente que realmente sirve al Señor no espera nada material. Da con toda su alma por amor al Señor a los hermanos y no acepta nada. Y alguno dirá, usted es muy extremo. No, yo creo en el ejemplo apostólico.
Si me acompañan ustedes a Hechos, capítulo 20, donde Pablo está haciendo un resumen precisamente de lo que es el trabajo que durante años lleva haciendo como apóstol y como evangelista. Dice así, Hechos 20 y versículos del 25 en adelante, dice: Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de admonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, Pablo no está diciendo, obviamente, como yo soy un apóstol, ¿quién más que yo tendría derecho a esto? Lo que dice es, vosotros sabéis que ese no ha sido el caso. De noche y de día os he predicado el Evangelio. Yo estoy libre de la sangre de la gente porque en ningún momento he aguado el mensaje de la palabra ni he dejado de anunciarlo. Ni se me ha ocurrido intentar hacerme popular, acercándome a la gente poderosa y rebajando lo que pueda tener de duro el mensaje del Evangelio. Yo he predicado lo que hay en la palabra. ¿Y esto por qué lo he hecho? No por oro, ni plata, ni por vestido, ni por nada de nadie. No lo he ambicionado nunca. Esto lo he hecho por amor al Señor, por amor a los hermanos y manteniéndome con mis manos. Y en muchas ocasiones no solo me he mantenido a mí mismo, he ayudado a mantener a otra gente de mi equipo. Porque había otra gente de mi equipo que quizá en ese momento no tenía trabajo, no encontraba trabajo, no podía moverse, y dentro del equipo a mí sí que no me faltaba trabajo nunca. Hacer tiendas de campaña, y sobre todo en los lugares donde paraba Pablo, era una manera bastante clara. Y Pablo era un misionero, no era una persona generalmente establecida en una congregación por años y años y décadas y décadas. No tengo nada en contra de mantener a un misionero que se va a predicar el Evangelio a la Amazonía, pero yo he tenido ocasión de ver misioneros en países donde pesa prohibición del Evangelio y donde no se puede predicar, que también en esos países se ganaban la vida con sus manos, porque quizá eran enfermeras o médicos o profesores de inglés, y era la manera en que entraban en un país de ese tipo, compartían el Evangelio y al mismo tiempo se mantenían ellos y la gente de su equipo. La gente que vivía en esas congregaciones sabía que hay que servir sin esperar nada material, por amor al Señor y a los hermanos, y acogiendo a la gente que se comporta de esa manera para cooperar con la verdad. Quinto, en estas congregaciones se cuidaban de aquellos que desean la preeminencia. Versículos del 9 y 10. Yo he escrito a la Iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe.
Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la Iglesia. Evitad a aquellos que creen que la Iglesia es suya. A mí me ha tocado escuchar en alguna ocasión a alguna persona diciendo que como la Iglesia en la que era pastor la había fundado él, la Iglesia era suya. No, la Iglesia no es tuya. Y la Iglesia no es de nadie nada más que del Señor, que es el Señor de la Iglesia y la cabeza de la Iglesia. Y si alguien piensa que una obra es de Él, es que esa obra entonces no es del Señor. Nosotros somos siervos en todo caso, pero lo que no somos es dueños, ni propietarios ni amos. Y el problema es que hay gente que cree que es así. Y como dice aquí, el amigo Diótrefes, del que no sabemos más cosas y casi mejor que no las sepamos, es un personaje al que le gusta tener el primer lugar. Juan no anda con tonterías, no pone paños calientes, no intenta quedar bien, no sea que haya algún amigo de Diótrefes y se lo diga y Diótrefes se lleve un disgusto. No, Diótrefes es un sinvergüenza. Pretende tener el primer lugar. Y como pretende tener el primer lugar, no nos recibe. Y no solamente no nos recibe, y estamos hablando de un apóstol y de los discípulos directos del apóstol, sino que además se dedica a hablar mal de nosotros. Y si conoce a alguien de nuestro grupo, tampoco los recibe. Y si alguien los quiere recibir y tener comunión con ellos, se lo prohíbe y los expulsa de la Iglesia. Yo he conocido, lamentablemente, muchos Diótrefes. He conocido gente que tenía a la espalda, en el altar, colocado el nombre de la Iglesia, que incluía el de Jesucristo, y su nombre, y resulta que su nombre estaba en unas letras más grandes. Y la primera vez que yo vi esto dije, pero es que nadie le ha dicho a este hombre el disparate que tiene a las espaldas cada vez que se sube al púlpito. O sea, nadie se le ha acercado y le ha dicho, no tiene mucho sentido que ponga usted su nombre, ¿no? A lo mejor está en la puerta o en cualquier caso que más está, pero con unas palabras más grandes que Jesucristo. ¿Se ha vuelto usted loco? ¿Qué fuma últimamente? Y sin embargo, es lo que aparece aquí, evitad a este tipo de gente. Evitad a los que se colocan en primer lugar. Evitad a los que quieren la preeminencia. Evitad a aquellos que convierten la obra del Señor en una plataforma de promoción personal. Evitad a la gente que además envidia a hermanos sencillos y, por supuesto, intenta impedir que cualquiera tenga comunión con otros. Nosotros no tenemos ningún problema en tener comunión con cualquiera. Cuando los trimestres tenemos seminarios, invitamos a todo el mundo de cualquier iglesia, o de la calle, o de donde sea. Y realmente lo que deseamos es servir a todo el mundo. Cuando de pronto hay alguien que quiere tener el primer lugar, que cuando piensa que hay alguien que puede rivalizar con él, utiliza malas palabras, cuando evita que haya hermanos que tengan comunión los unos con los otros, cuando prohíbe que se tenga comunión unos con otros, incluso llega a expulsarlos de la Iglesia. No, evitad a ese tipo de gente, porque es veneno eclesial y deberíamos evitarlo. Sexto, esos hermanos sencillos imitan lo bueno. Versículos 11 y 12. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Si hay que elegir entre varias conductas, si hay que elegir entre dos conductas, quedaos siempre con lo bueno. Esto parece elemental, pero luego en la vida cotidiana no es algo que se vea tanto. ¿Tenéis que elegir entre ser señores o siervos?
elegid servir. Tenéis que elegir entre dar y recibir, elegid dar. Tenéis que elegir entre perdonar o ser unos resentidos, elegid perdonar. Siempre elegid lo bueno y no imitéis lo malo, imitad lo bueno. Lo malo es algo que casi la gente lo imita por pura naturaleza. Es fácil imitar a un Diótrefes, un personaje que convierte la obra en su rancho, que decide con quién hablas y con quién no hablas, que habla mal de aquellos que no dicen lo mismo que él, etcétera, 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 que se creen que la Iglesia es de ellos. Si tenéis que elegir entre eso y alguien que, como quien nos ha dicho aquí antes, lo que hace es que ha salido por amor del nombre sin aceptar nada de los gentiles, quedaos con el que salió por amor del nombre de él sin aceptar nada de los gentiles. No imitéis lo malo. No imitéis la deshumanización, no imitéis el show, no imitéis la profesionalización en el peor sentido del término del ministerio. Imitad el servicio, aunque el único que lo vea sea el Señor. Imitad el servir a todos, incluso a los desconocidos. Imitad el salir por amor del nombre de Él. Imitad el no aceptar nada por servir con amor al Señor y a los hermanos. Entre las opciones que hay, imitad siempre, siempre, siempre lo bueno. Séptimo, y esto Juan nos lo decía la semana pasada, no dejéis de aprender, continuad aprendiendo. Versículos 13, 14. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Lo que yo digo aquí es un mensaje bastante útil. Ustedes verán que es muy sencillo, pero al mismo tiempo es muy práctico y muy profundo. Pero Juan no pretende haber incluido aquí todo. Ni siquiera en su Evangelio pretende haber incluido todo. Él, de una manera muy humilde y también muy realista, al final de su Evangelio dice que si yo escribiera todo lo que le he visto hacer al Señor Jesús, no creo que los libros pudieran caber en este mundo. He tenido que hacer una selección, pero la selección la he hecho para que aquellos que lean este libro crean que Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías, y al creer en eso tengan vida eterna. Siempre hay mucho más que aprender. Yo tengo que enseñaros muchísimas más cosas. Podría escribirte muchísimo, mi querido Gallo, pero ya tendremos ocasión de hablarlo cara a cara, que no es una expresión tan dura como suena en español. El cara a cara en griego significa solo en persona. En algún momento, en vez de por carta, con tinta y pluma, teniendo que resumir, siendo más breve, entre otras cosas porque el pergamino era carísimo y entonces no era tan fácil como entonces comunicarse, aunque solo fuera por lo caro que era el material sobre el que se escribía. En algún momento nos vamos a ver, vamos a estar en persona. Creo que además va a ser en breve y entonces se va a dar la circunstancia de que te podré contar más cosas. Nunca dejemos de continuar aprendiendo. Nunca pensemos que sabemos todos, porque si pensáramos eso seríamos unos estúpidos. Nunca sabemos todo, ni siquiera una pequeña porción de lo que podríamos saber. Desde luego, no toda la Biblia. Y desde luego no toda la Biblia en la profundidad que tiene. Por lo tanto, nunca dejemos de aprender. Nunca dejemos de acercarnos a la palabra. Nunca dejemos de meditar en ella. Nunca dejemos de contrastar como si fuera un espejo lo que aparece en las páginas de la Biblia y lo que aparece en nuestra vida. Continuemos aprendiendo. Último aspecto, y es un aspecto muy importante. Deseemos la paz y la comunión con el resto de los hermanos. Versículo 15, la paz sea contigo. Los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Ahora fíjense en esa expresión, a cada uno en particular. En muchas ocasiones
las relaciones que se pueden dar en una iglesia son relaciones masificadas. Yo no sé, esas iglesias que tienen 6, 7, 8.000 miembros, estoy convencido de que el pastor no conoce a los 6, 7, 8.000 miembros, con lo cual yo no sé cómo puede pretender que los pastorea. Es imposible humanamente, no es culpa suya, es imposible, simplemente. Pero las relaciones dentro de una congregación local son relaciones personalizadas. Y Juan escribe a Gayo y le dice, bueno, yo deseo la paz. La gente que está conmigo, que se conocen como los amigos, porque ustedes recordarán ese pasaje que estudiamos del Evangelio de Juan, donde Jesús dice que ya no los llama siervos, sino que los llama amigos. Todos nosotros que somos amigos te saludamos. Saluda tú también a la gente de tu congregación que son amigos, pero saluda a cada uno en particular. Uno no sube aquí o no sirve en cualquier área dentro de la iglesia y ve a la iglesia como un grupo del que no conoce a nadie. Es un grupo del que dice, bueno, cuánto amo a los hermanos, oremos por los hermanos, desciendan las bendiciones sobre los hermanos. Tenemos un interés particular por cada una de las personas. Es verdad que no conocemos a todo el mundo igual. No conocemos a todo el mundo igual porque quizá no tenemos tantas afinidades, porque es gente que es más nueva, porque es gente que a lo mejor es más reservada y no resulta tan fácil acercarse a ellos. Pero lo que nosotros buscamos no es un amor difuso, gaseoso, general de los hermanos. Nosotros aspiramos a amar a cada uno de nuestros amigos de la congregación en particular. Hacerlo, como dice aquí, a cada uno en particular. Lo que nosotros queremos en un momento determinado es que si Tony tiene un problema, nosotros nos preocupamos por su problema y oramos por él. Lo que nosotros queremos es que si en un momento determinado Jackie tiene un motivo de gozo, nosotros nos gozamos con ella. Lo que nosotros queremos es que si en un momento determinado Esaú pasa por una necesidad, vamos a atender la necesidad de Esaú, porque es nuestro amigo y es nuestro hermano. Y podría seguir multiplicando los ejemplos. Esta iglesia podía ser una iglesia quizá pequeña, muy posiblemente era una iglesia pequeñita. Muy posiblemente se reunía en una casa. Durante todo el siglo I, la gente, y el segundo y el tercero, se reunía en casas, no en locales de culto. En algunas de esas casas, donde se han realizado excavaciones arqueológicas, se puede ver cómo en algún momento la casa se había quedado pequeña para la gente que se reunía allí y habían tumbado algún tabique para poderlo extender un poquito más y que pudieran entrar 10, 15 más personas en la reunión en esa casa. Eran reuniones modestas y limitadas. Pero eran reuniones donde la vida cristiana estaba unida a cuestiones muy prácticas, donde efectivamente deseamos lo mejor para los hermanos, donde nos alegramos porque con todos nuestros errores, nuestras caídas, nuestras limitaciones, nuestros pecados, vamos caminando juntos en la verdad, donde servimos a todos los hermanos, aunque sean desconocidos. Y cuando alguien llega a esta congregación, no le preguntamos lo que ha sido su vida, ni de dónde viene, ni cosa parecida. Lo único que nos interesa es hacia dónde quiere ir y queremos que quiera ir hacia Cristo. No qué haya podido pasar en su vida anterior, es algo que realmente no nos importa, salvo si podemos ayudarle en ellos. Es una congregación donde además queremos servir sin esperar lo material, donde evitamos a la gente que pretende contar con la preeminencia o tener el primer lugar, porque nosotros tenemos muy claro que el primer lugar solo lo tiene Cristo. Y que además, precisamente como el primer lugar solo lo tiene Cristo, nosotros servimos como Él sirvió, que vino a servir y a dar su vida por nosotros. Y tiene que ser una congregación donde deseemos imitar siempre lo bueno y no lo malo, por mucho éxito que pueda tener,
donde ansiamos continuar aprendiendo y donde además deseamos la paz y la comunión a todos en particular. Les voy a pedir que me acompañen a la primera carta a los Corintios, donde Pablo dice algo que se suele olvidar muy a menudo. Primera de Corintios, capítulo 1, lo hemos estudiado en su día, en los estudios de las cartas a los Corintios. Y dice así. Vamos a leer en el capítulo 1, desde el versículo 18, y dice lo siguiente. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y nosotros nos gloriamos en el Señor. El mundo puede buscar obras poderosas o puede buscar pensamientos alambicados, pero nosotros creemos que la sabiduría está en Cristo. Hay gente que puede predicar un falso evangelio de la prosperidad o un evangelio milagroso o un evangelio supuestamente de una iglesia de 20 siglos cuya cabeza vive en un barrio de Roma. Pero nosotros predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. Y no nos preocupa ni lo más mínimo el hecho de que hasta donde yo sé en esta congregación no haya ningún millonario, ni siquiera haya nadie que tiene mucho dinero. El que la mayoría de entre nosotros sea gente que trabaja con sus manos, es muy honroso trabajar con las manos. Pablo lo hizo toda su vida, y también Jesús. O el hecho de que haya gente que está en situaciones que desde el punto de vista del mundo no serían envidiables. Porque nosotros vivimos de acuerdo a otra visión de la vida. Nosotros, como dice aquí Juan, vivimos sobre la idea de desear lo mejor a nuestros hermanos, no de competir ni envidiarlos. Vivimos en la idea de alegrarnos porque nuestros hermanos avanzan en la verdad, no porque nosotros los pasamos y queda de manifiesto que somos superiores. Nosotros vivimos sobre la idea de servir a todos, incluso a los que no conocemos, no de servirnos de ellos en nuestro beneficio. Nosotros vivimos en la idea de servir sin esperar nada a cambio, porque lo hacemos por el amor al Señor y sin aceptar nada. Nosotros vivimos sobre la idea de rechazar la preeminencia, porque la preeminencia solamente la tiene el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo. Nosotros vivimos sobre la idea de no imitar lo malo. Hay demasiados imitadores de lo malo en esta sociedad y en todas las que lo han precedido. Imitamos lo bueno. Y aún así no pensamos que somos sabios, ni que conocemos todo, ni que ya hemos aprendido lo necesario.
continuamos aprendiendo al mismo tiempo que deseamos la paz y la comunión a cada uno en particular. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos muchísimas gracias por esta mañana de domingo, te damos muchísimas gracias por este primer día de la semana. Te damos muchas gracias porque nos has bendecido en el día de hoy, porque hemos podido venir hasta este lugar para adorarte, para alabarte, para dirigir las oraciones ante el trono de gracia, para escuchar tu palabra, también, Señor, para tener comunión los unos con los otros y con cada uno en particular. Y te estamos muy, muy, muy agradecidos por la manera en que hemos empezado la semana. Durante esta semana, haz que aprendamos siquiera un poquito más de ti. Haz que imitemos lo bueno, aunque sea un poquito. Haz que sirvamos a los hermanos, aunque quizá no pueda ser mucho por nuestras limitaciones. Haz que avancemos en la verdad como a ti te da gozo que avancemos en la verdad. Y haz que cuidemos de nuestros hermanos, de cada uno en particular. Aunque todos sabemos, Señor, que poco tenemos, pero lo que tenemos lo ponemos en tus manos para que tú lo multipliques. Y todo ello te lo pedimos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.